como se, di- como se dijo en un inicio, va a estar más pensada, o sea, la primera de las tres oportunidades que he tenido ocasión de comunicarme con ustedes y a través de esta vía, que esta quizás sea la más interactiva, quizás de repente la más participativa porque es la más opinada, es la más abierta, es la más prospectiva, que es la relacionada con la jurisprudencia electoral y la reforma política. Tema, sin lugar a dudas, importante, y más aún en la coyuntura en la que vivimos, en la cual existe pues esta tendencia de que se vayan todos, elecciones generales ya, y por otro lado hay quienes plantean que justamente es el marco normativo vigente el que nos ha llevado a la situación en la que estamos, particularmente yo creo que no necesariamente. Ya hay propuestas sobre la mesa, algunas que vienen de periodos anteriores, otras que se han presentado como serían novedosas actuales, y lo que vamos a tratar un poco de dar cuenta en un primer momento es respecto justamente al tema de la jurisprudencia electoral, que debiéramos entender por jurisprudencia electoral, de algunos lineamientos muy generales sobre el particular, y luego un breve mapeo, comentario, por decirlo de alguna manera, a las propuestas que han ido surgiendo en torno a la reforma política. En ese contexto, como se dijo en la primera clase, nadie es dueño de la verdad, y propuestas que se implementan en algunos países no necesariamente vayan a ser eficaces en la nuestra, o propuestas que debieran tener éxito en la teoría no necesariamente tendrían que estar en la práctica. Así que las opiniones personales que se pueden vertir aquí no necesariamente van a ser compartidas a un título personal o a título institucional. Entonces, en ese contexto, lo, pasaremos pues a compartir estos minutos con ustedes. Aunque ya hay algunos temas de reforma política electoral, dos, tres, si mal no recuerdo, que ya fueron objeto de consulta el día de la primera sesión, miércoles 25, si mal no recuerdo, 23, pero volveremos a tocarlo sin ningún inconveniente. Entonces, pasaremos a compartir un momento. Entonces, respecto al tema de la jurisprudencia electoral, habría que señalar que no se encuentra regulada la figura del presidente electoral. El presidente electoral ha sido un anhelo de la Junta Nacional de Elecciones, ya desde el anteproyecto del Código Electoral y Código Procesal Electoral, allá por el 2011, luego materializado en el 2013, y en el sentido de que quería hacerse algo muy similar a lo que ya existía desde la redacción originaria del Código Procesal Constitucional, ¿no? Que es que exista una regla sustantiva y una regla procedimental que desarrolle la interpretación de preceptos constitucionales o legales relacionados con materia electoral, a efectos de que puedan justamente tenerse criterios orientativos para resolver causas. Y lo cierto es que eh, la figura del presidente electoral no existe el presidente. Y ello también viene a colación de que el tema de la conformación en sí misma del pleno, es decir, son solo 5 miembros, eh, ¿cuántos votos le vas a pedir para que sea presidente electoral? ¿4 de 5? Los 5, claro, porque te dirían la mitad más 1, de 5, 2.5, más 1, 3.5, 4 de 5, para que sea presidente. Quizás de repente no sería mejor que se establezca, digamos, el criterio cuando, con un pleno distinto, de repente de 7 o de 9, como ocurre con el TC, o de 9, y no necesariamente con un pleno de 5. Y ciertamente aquí habría que distinguir un poco entre precedente y jurisprudencia. El precedente es claramente identificable porque justamente el órgano jurisdiccional, al resolver un caso concreto, lo identifica como tal. O sea, no solo lo justifica, lo identifica tanto en la parte resolutiva como evidentemente en la ratio decidente de la decisión. En el caso de la jurisprudencia electoral, pues era un poco el segundo planteamiento de esta diapositiva, es
¿En qué momento surge la jurisprudencia? Una sola resolución hace jurisprudencia, que a la primera vez que el Pleno del JNE se enfrenta a un caso o a una situación jurídica en particular, la convierte en jurisprudencia. Personalmente yo tengo mis reparos. Entonces, incluso, ya en el ámbito de la jurisdicción constitucional, también existe justamente esa, bueno, cuando podríamos decir que ya hay toda resolución puede ser considerada como una jurisprudencia, o en todo caso como una jurisprudencia de carácter obligatorio, como se quiso plantear en su momento, de observancia obligatoria, como se quiso plantear en su momento. O sea, ¿a partir de cuántos casos? ¿A partir de qué procesos? O en todo caso, ¿hacia dónde lo proyectas? ¿No? Por ejemplo, ahora que estamos en elecciones regionales y municipales 2022, los criterios interpretativos que ha tenido el JNE para las elecciones generales de 2021, que son elecciones de alcance nacional, debieran aplicarse para las elecciones regionales y municipales. Ahí también eventualmente va a depender de cuál es el objeto de interpretación, ¿no? Si estamos hablando de impedimentos de naturaleza permanente que trascienden en el tiempo, podría entenderse que sí. Pero si, por ejemplo, hablamos de normas que se dieron en un contexto ad hoc, como ocurrió con la 31038 para la CG 2020, o como ocurrió incluso a nivel reglamentario, ni siquiera a nivel legal para las S 2020, pues difícilmente puede decirse que eso es propiamente una jurisprudencia. Entonces, y ahí, por ejemplo, no es un tema que cabría soslayar, quizás por eso también la importancia de igual mantener siempre presente la figura del precedente como posibilidad, de sin ir muy lejos. Por ejemplo, las elecciones, en el caso de las elecciones, impedimentos para la reelección, por ejemplo, ¿hasta dónde lo llevas? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí habría que evaluar. Entonces, ya, disculpe, se me había ido una pequeña separación para hacer. Por ejemplo, en democracia interna, se decía, ¿hasta cuándo podíamos modificar las normas de democracia interna? Hasta la fecha de la convocatoria del proceso electoral o a la fecha de la convocatoria de elecciones internas. Y ahí tenía jurisprudencia de un lado y de otro. Y pese a que había varias resoluciones que decían que el plazo de modificabilidad regía desde las internas, hubo 2 o 3 resoluciones del mismo pleno, en otro proceso, que decían no, rige desde la convocatoria del proceso electoral de autoridades. O, por ejemplo, el tema de cuál es el parámetro, el estatuto de reglamento según el ROC o el estatuto de reglamento aprobado por el partido, pero que no necesariamente está en el ROC. Ahí, por ejemplo, tenías hasta el 2018 un montón de resoluciones, bueno, como considerar unas resoluciones, que preveía, por ejemplo, que tenía que estar escrito. Sin embargo, en el 2018 encontramos entre 8 y 12 resoluciones que te decían, no te preocupes, una cosa es inscripción de la lista de candidatos, otra cosa es inscripción en el ROC de la modificación del estatuto, procede a llevar a cabo una elección interna con una norma estatutaria no escrita en la medida que se haya aprobado antes de la convocatoria, por ejemplo. Entonces, por ello, sí es importante, por ejemplo, determinar cuándo estamos ante un precedente. Y ahí también veremos justamente el tema entre el criterio interpretativo y el criterio jurisprudencial, a propósito de que el título de la ponencia es jurisprudencia electoral. Por ejemplo, el criterio interpretativo puede darse con ocasión de la solución de la consulta por parte de un jurado electoral especial, o como consecuencia del ejercicio de la función reglamentaria que termine interpretando una norma por rango de ley. En el caso del criterio jurisprudencial, por ejemplo, sí tenemos el caso en el cual se está
estableciendo el criterio al resolver un caso concreto, ¿no? Y evidentemente, cuando tú haces una consulta, las consultas son genéricas, ello por lo que se establece en la ley, ¿no? Y en esa medida, por ejemplo, algunos ejemplos. En el caso de limitaciones a la reelección, con la posibilidad de que puedan ser candidatos los congresistas del Congreso disuelto, se absolvió producto de una consulta, que formuló un jurado especial. El tema de licencias, igual. Ya, ¿eso es un criterio jurisprudencial? No, no es criterio jurisprudencial, es criterio interpretativo de un órgano que a su vez ejerce función jurisdiccional. De ahí la importancia que justamente podemos distinguir organismo, órgano, y ese órgano puede tener distintas funciones: la función administrativa, la función jurisdiccional y la función normativa. Cuando hablamos de jurisprudencia, evidentemente estamos hablando de función jurisdiccional, no estamos hablando de una función normativa, no estamos hablando de una función de absolución de consulta, función administrativa, pero sin embargo, esa interpretación termina amarrando, atando, vinculando, por ejemplo, los jurados electorales especiales. Por ejemplo. Más aún, si por ejemplo hablamos incluso del nivel del reglamento, vincula no solamente a los jurados electorales especiales, sino a todos los actores o destinatarios de la norma reglamentaria, llámese organizaciones políticas, llámese candidatos, llámese ciudadanos, por ejemplo. Y aquí también a su vez tenemos el tema, voy a saltearme un toque el penúltimo, el tema del alcance de la jurisprudencia electoral. La jurisprudencia electoral vincula a la jurisdicción electoral y, en casos de vacancia y suspensión, evidentemente a los consejos municipales y regionales. Pero, por ejemplo, no va a vincular al TC. Prueba de ello, el caso de domicilio. En el caso justamente en el cual, el caso Íñigo, que llega al TC y el TC más bien le enmienda la plana del jurado y le dice, oye, un momentito, no. O sea, la lectura que tú tienes del domicilio múltiple es una lectura de la jurisdicción ordinaria, llámese el Código Civil, cuando al tratarse del derecho a ser elegido, debiera interpretarse como darse una lectura al domicilio en clave constitucional, no en clave civil, no en clave de la jurisdicción ordinaria. Entonces, en ese contexto, tendríamos que considerar que la jurisprudencia electoral tiene esos alcances interpretativos acotados a la jurisdicción electoral. No va más allá. Otro ejemplo, el tema en el caso de Ceballos GT, en la cual el TC le dijo, un momentito, tú no me puedes excluir, y eso fue con la resolución del Pleno de JN, tú no puedes excluir hasta después de la elección. Solo puedes excluir, incluso mediante resolución firme, hasta antes de la elección. Y es jurisdicción constitucional que revoca, si se quiere, una interpretación jurisdiccional electoral. Y ahí, por ejemplo, es más claro en el caso, por ejemplo, del domicilio que le decía, ¿no? Porque ahí sí, lo que hizo en su momento el jurado en el caso Íñigo es seguir la línea jurisprudencial que tenía de más de 10 años. No había precedentes, pero tenía una línea jurisprudencial. Y solo lo que hizo fue aplicar, no hizo más. Por ejemplo. Pero ya también otro tema exógeno respecto a la jurisprudencia electoral, en la cual, por ejemplo, tenemos que el cambio en la composición del pleno puede ser un cambio en la jurisprudencia. Por ello, como se decía en la segunda de las 3 sesiones que hemos tenido, no solamente por el cambio de la norma, se ha generado, o sea, yo no puedo terminar sosteniendo que exista, o afirmando con certeza, que se vaya a seguir en la línea jurisprudencial de 2018. ¿Por qué? Porque ninguno de los magistrados que resolvió el proceso de elecciones regionales y municipales de 2018 está ahora. El marco normativo también es distinto. Entonces, y ello, si incluso justamente tuviéramos un presidente electoral que te exija 4 de 5, porque solo son 5 magistrados, también puede generar alteraciones en la jurisprudencia. Un ejemplo claro de cómo la composición cambia el criterio jurisprudencial es el Tribunal Constitucional, ¿no? Falleció lamentablemente el doctor Ramos Núñez,
y respecto de PIs, para los cuales se necesitaba 5 votos, y respecto de procesos competenciales, para los cuales antes necesitaba 4, y ahora se necesita 5, cambia todo. E incluso, como son 3-3, ahora el cambio de la presidencia nada más genera un cambio de criterio jurisprudencial electoral, por ejemplo. Entonces, de ahí es que hay que tener, en consideración. O sea, ahí el tema. Ahora, pasemos a lo que se refiere a las propuestas de reforma política. La primera, el tema justamente vinculado al voto voluntario, que es lo primero que se comentó en su momento, ya es una propuesta materializada en iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional. Personalmente, como les decía en su momento, claro, en la medida en que es un derecho, debiera ser un derecho y no un derecho de ver. Y claro, bajo esa lógica, ciertamente el voto voluntario, o sea, el voto en principio debiera ser voluntario. Sin embargo, nuevamente hay que aterrizar en nuestra realidad, ¿no? O sea, si ya de por sí no tenemos mandato imperativo, si tenemos una legitimidad democrática de ejercicio cada vez más precaria en distintos niveles, en distintos cargos, correspondería eh, a afectar la legitimidad democrática de origen de las autoridades, bajo la lógica de que a mayor ausentismo, menor legitimidad democrática de origen. Y ahí tienes distintas variables. Entonces, puedes hacer un voto voluntario condicionando la validez del resultado electoral a un mínimo de asistencia. Por ejemplo, el voto voluntario conllevaría que en elecciones regionales y municipales, específicamente en elecciones municipales, siga subsistiendo el artículo 36 que exige que asista la mitad de la población electoral para que se valide la elección, por ejemplo, ¿no? O debiera existir voto voluntario en aquellos lugares con respecto de aquellos cargos o elecciones para cargos que son revocables, o eventualmente debiera existir voto voluntario respecto de cargos más bien no revocables, o al revés, por ejemplo. Entonces, debiera plantearse, por ejemplo, voto voluntario progresivo, inmediato. Por eso cuando se me hizo la pregunta en la primera clase respecto a este tema, mi posición era que debiéramos apostar al voto voluntario, pero debiéramos ir de manera progresiva. Y personalmente creo que si hay un cargo que es revocable, podría tentarse el voto voluntario en cargos revocables. Cargos irrevocables, en mi posición personal, ¿no? Y justamente debiera irse a un voto voluntario cuando, por ejemplo, ya no exista la posibilidad que existe inequidad en los gastos de campaña electoral o en la posibilidad de recibir fondos de campaña electoral. Eh, porque ello genera clientelismo, ello genera eh, justamente una subordinación, ¿no? Un negocio innecesario que debe justamente ser eh, combatido precisamente en una democracia institucional. En aquel momento en el cual se pueda tener certeza que existe voto, que el voto voluntario, digamos, que la gente va a ir a votar porque realmente quiere y no porque te están poniendo un bus, te están poniendo comida, o cajita de fósforo con plata, ahí podríamos pensar en liberar plenamente el voto voluntario. Antes no, e incluso si tienes voto voluntario, tiene sentido eh, reglas como mayorías calificadas para ganar la elección en una primera vuelta. O incluso, no sería eventualmente una alternativa al voto voluntario que ya se gane por mayoría simple, por ejemplo. Entonces, el voto voluntario no debiera ir quizás de la mano con la optimización del principio representativo más que el principio mayoritario, incluso en elecciones municipales, por ejemplo. Entonces, pero es un tema que está sin duda en la palestra. El otro tema que sigue estando en la palestra es el relacionado con la bicameralidad.
es un amplio anhelo de muchas personas. Y ahí sí yo voy a contracorriente, yo sigo estando en la posición minoritaria que considero que no es necesario. No digo que sea mal la bicameralidad, lo que sí digo es que sí es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, si tú dices que hay subrepresentación, tienes distintas formas de combatir la subrepresentación. O sea, puedes incrementar el número de congresistas, puedes modificar la forma de elección, o sea, reduciendo los distritos electorales, no necesariamente distritos uninominales, pero reduciéndolos, exigiendo domicilio, por lo menos, por ejemplo, ¿no? Para los candidatos que quieran ser, o residencia efectiva, si quieren ser más intenso, ¿no? Haciendo eventualmente circunscripciones electorales especiales. Entonces, si el problema es subrepresentación, pases por ahí. Si el problema es déficit en el sistema, en el proceso deliberativo, eh, simplemente prohíbes que salga cualquier tipo de iniciativa legislativa sin dictamen así sea urgente, por ejemplo. E incluso también, si el tema es el déficit legislativo, que salen malas leyes, así no sea vinculante, le pides un mayor número de votos, o le pides opinión previa a, a los sectores respectivos vinculante antes siquiera de aprobar el dictamen, así no sea vinculante. O, por ejemplo, en casos de insistencia, le elevas el número de votos, si quieren insistir en una iniciativa legislativa, ¿no? Déficit en el sistema deliberativo y la calidad de las leyes, para que puedan recibir más aportes. Ya, haces que el plazo entre primera y segunda votación no sea de un día, digo, no sea de 7 días, sino de 14, y prohíbes también la exoneración del plazo de segunda votación. Entonces, eh, hay formas de combatir incluso justamente el problema del proceso deliberativo o del déficit en la calidad de la ley. Entonces, incluso si tú quisieras eventualmente mejorar la calidad del Parlamento, si llegaras a tener un tema aristocrático, digo, aristocrático, tecnocrático, podrías exigir que los candidatos hayan ocupado algún cargo representativo, o bien de la misma naturaleza, o por lo menos de distinto alcance, ¿no? Por ejemplo, que haya sido regidor, consejero regional, que son de la misma naturaleza, o que haya sido eventualmente alcalde o gobernador, lo cual te da algún mínimo nivel de expertise, por ejemplo. Entonces, y incluso si el problema es la calidad de las leyes o que no llegan buenos congresistas, el problema no es de si es unicameral o es bicameral, el problema es a quién mandan los partidos en las primeras listas. Y claro, sea que tengamos primarias abiertas o internas, o sea, quiénes mandan, quiénes ofrecen. Entonces, a mi juicio, no es pues el santo crear la bicameralidad. Eh, y ahí también tienes, ¿qué haces? Cámara de espejo, cámaras con funciones diferenciadas, eh, cámaras con mecanismo de elección igual, con mecanismo de elección diferenciado, y si haces por distrito único, ¿cómo le haces para que justamente no terminen afectando o sea, no terminemos yendo a un régimen centralista, ¿no? Por ejemplo? Entonces, ahora uno te dice, no, aquí uno tiene que tener una visión nacional y uno tiene que tener una visión regional. Sí, pero si una vez que llegas al Congreso igual votas por leyes que tienen alcance nacional. Entonces, si dicen, bueno, ¿sabes qué? Perdemos mucho tiempo con leyes declarativas o leyes ordinarias. Bueno, simplemente también modificas el reglamento del Congreso, te borras de un plumazo. E incluso con el reglamento actual no debieran estar saliendo leyes declarativas, porque el reglamento actual, si se cumpliera el reglamento del Congreso actual, es casi materialmente improbable que pueda pasar una ley declarativa. Otra cosa es que lo hagan pasar. Entonces, y es un Congreso unicameral. Sí, hay formas como un Congreso unicameral de mejorar la calidad de la representación y de mejorar la calidad de las normas y mejorar la calidad de nuestros representantes. Yo creo que la bicameralidad nos puede terminar reventando en la cara cuando nos demos cuenta que estamos en la bicameralidad y seguimos en lo mismo. Entonces, yo creo que la bicameralidad no nos va a cambiar. Por el tema de elección por distritos uninominales, que también se ha planteado. Se entiende el punto, entiendo que se quiere buscar la atomización de un vínculo mucho más directo del candidato, bueno, del congresista con sus representantes, con sus representados, pero eh, siento que sería mucho más complejo
mucho más complejo ello, porque en un contexto como el actual, disculpe, en un contexto como el actual, disculpe, pensé que me estaba... Entonces, determinar dónde van a ser los distritos uninominales o cómo se van a conformar los distritos uninominales no va a ser una tarea sencilla. La idea es que tú busques eh, un mínimo nivel de identidad entre los votantes de ese distrito. Y incluso Lima se ha vuelto tan variopinta que entre cuadras puede que no piensen igual, o no tengan las mismas preocupaciones, o no tengan los mismos intereses. Entonces, creo que quizás de repente podrían hacerse, podría partirse Lima, podría segmentarse los distritos, o los electorales, o electoralmente los departamentos, pero no creo que necesariamente ello me asegure identificación o identidad. Creo que más eficiente, si quisiera tener identidad y identificación, es exigir eventualmente domicilio o residencia efectiva, ¿no? Dentro de la circunscripción y ya que ellos vean. Pero tampoco descartaría de todo la figura de los distritos uninominales. En el caso de la otra propuesta, es el tema de la renovación parcial del Congreso, ¿no? Algunos lo plantean por mitades, otros lo plantean por tercios, algunos lo plantean a cada 2 años, otros lo plantean cada 2 años y medio. Pero esto también va a ir de la mano con por cuántos años los eligen, ¿no? Los eligen por 4, los eligen por 6, los sigues eligiendo por 5. Eh, Incluso habría que preguntarse, por ejemplo, cómo determina quiénes se van. Lo determina cada grupo parlamentario, lo hace por sorteo con notario público, son los menos votados, son los más votados. La renovación parcial va a permitir que los mismos congresistas puedan volver a postular a ver si les renuevan la confianza. ¿Es necesaria la renovación parcial? O mejor, en vez de la renovación parcial, colocamos la revocación del cargo de congresista, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo determinas? El tema de la renovación parcial. Sin duda que, al no existir un mandato imperativo, sí permite refrescar en cierta medida al Congreso, lo cual podría coadyuvar a que su legitimidad democrática y ejercicio no siempre esté baja, su popularidad no siempre esté baja, pero la pregunta es a qué costo y si es que esto es necesario. Pero es un tema que está en la palestra y es un tema en el cual también varios especialistas están a favor. Yo no estaría en contra, pero sí y creo que tendría que pensarse bastante bien en cómo operativizarlo. En manos de quién está y quiénes van a tener que ser sometidos a esa evaluación. Y yo sí permitiría que los congresistas cuyas curules puedan estar en juego puedan volver a postular. Y si estiman ellos, y si la ciudadanía estima que tienen que seguir, bueno, seguirán. Y ahora también el tema del retorno a la reelección inmediata, que es otro tema que vienen diciendo también varios especialistas, varios políticos, que dicen que fue un error. Eh, pero creo que acá también habría que preguntarnos, por ejemplo, ¿no? Eh, que existirían mecanismos alternativos, sí, pero también habría que preguntarse el hecho del voto preferencial. Entonces, si no hay voto preferencial y al congresista actual lo coloco en el último lugar de la lista, es claro que no va a salir. En consecuencia, ¿para qué lo prohibiría? Podría colocar que quiera ir a la reelección, vaya debajo, o sea, la segunda mitad, impidiendo que esté en los primeros lugares, por ejemplo. O eventualmente la reelección inmediata debiera estar atada necesariamente a el retorno del voto preferencial facultativo. Y esto a su vez ataba
si vamos a seguir manteniendo las elecciones primarias abiertas bajo la modalidad de candidaturas individuales. También, en un escenario en el cual tenemos candidaturas individuales, pero solo tenemos alternancia y paridad en listas de congresistas. Entonces, el tema se va concatenando, se va, digamos, cruzando, por decirlo de alguna manera, con distintos ítems, distintos temas, lo cual permite evidenciar que justamente no existe eh, posibilidad alguna de una reforma parcial. Una reforma política es total o nada. Pero aquí también nuevamente tenemos, o por ejemplo, si yo postulé por el partido A, ¿debiera poder postular la reelección por el partido B? Por ejemplo, si siguen aún, si siguen exigiendo afiliación, podría ser, porque la afiliación es de un año antes, y el periodo es de 5. Acá también habría que recordar, por ejemplo, que existe la posibilidad de reelección inmediata e indefinida de candidatos y consejeros regionales y regidores, y nadie dice nada. Y los regidores y consejeros regionales ejercen funciones sustancialmente idénticas a la de un congresista. ¿Por qué? Porque son órganos colegiados, por ejemplo. También tendríamos que preguntarnos, oye, ¿y debiera existir o retornar la reelección de alcaldes y gobernadores? Porque en realidad termina siendo casi una burla o una sacada vuelta de la norma, en la cual termina el candidato a alcalde, o sea, el alcalde actual convirtiéndose en candidato a primer regidor y el primer regidor convirtiéndose en candidato a alcalde, y es el juego de sillas, porque al final de cuentas, incluso hasta una vez electo, el candidato alcalde, que era primer regidor, cede su lugar, después le das una gerencia y no pasa nada. Entonces, debiera en todo caso quizás regresarse a una reelección por un periodo adicional, porque ya hemos visto también que la prohibición de reelección, que se lanzó como una supuesta medida para la lucha contra la corrupción, en realidad no sirvió para nada. Porque hoy por hoy tenemos también alcaldes y gobernadores regionales electos recién en el 2018, presuntamente involucrados también con delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, con lo cual la prohibición de reelección no sirvió para mucho. Entonces, ese es otro tema que también tendría que evaluarse. Ahora, la alternativa a la prohibición de reelección, la ampliación justamente del mandato representativo de las autoridades regionales y locales. La comisión de alto nivel, la congresista Violeta, en su momento la congresista Aramayo, planteaban, oye, ¿sabes qué? No toquemos el tema del retorno a la reelección, sino más bien démosle un año más o 2 años más a las autoridades regionales y municipales para que puedan llevar a cabo su gestión. Y que también es otra alternativa. La otra alternativa que en su momento, por ejemplo, planteaban también Gilmer Trujillo y también, si mal no recuerdo, Salvador Eresi, que era eh, permite la reelección, pero si eres reelecto, a las autoridades reelectas ya no permitas la revocatoria de autoridades reelectas. Porque la idea de la reelección es que el ciudadano tenga la posibilidad de ejercer un control político o una evaluación de tu gestión. Entonces, si supuestamente la ciudadanía ya te evaluó y te volvió a elegir, entonces, ¿por qué tendrías que permitir una revocación tanto en el primero como en el segundo mandato? Me parece también una salida interesante la siguiente. La otra es la modificación de la forma de las elecciones regionales, específicamente en los consejos regionales. La Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política que se constituyó en la época del expresidente Vizcarra, por ejemplo, proponía que se vuelva a la redacción originaria del artículo 13, de manera tal que se elijan a los consejeros por lista cerrada y bloqueada. De manera que la provincia no se iba a convertir en una circunscripción electoral específica en el caso de consejeros. Por ejemplo. A mi juicio discutible. Pero claro, lo que ocurre es que es un tema de visiones. La Comisión de Alto Nivel quiso equiparar el gobierno regional a una municipalidad. Pero la regulación vigente pretende equiparar el Consejo Regional o los gobiernos regionales
a un gobierno nacional. Por eso es que, por ejemplo, el gobernador regional no forma parte del consejo. Por eso, justamente, cada provincia es un distrito electoral para el caso de consejeros regionales. Entonces, ahí la pregunta es qué cosa quieres privilegiar. ¿Quieres privilegiar gobernabilidad y asegurar que haya un mínimo de, una mayoría mínima de miembros de consejeros regionales del mismo partido del gobernador para que puedan dejarlo trabajar o dejarlo gobernar? O lo que quieres es utilizar el principio representativo y ya vamos a ver cómo terminan ellos utilizando los principios de colaboración y cooperación entre poderes públicos. Eh, bueno, ciertamente lo que proponía la Comisión de Alto Nivel, como les comentaba, era la relación originaria de la ley de elecciones regionales, ¿no? Que era el partido tiene que colocar a un candidato por cada provincia, pero a la hora de la hora yo voto en bloque. Ahora, yo podría hacerlo a la inversa. En aquellas circunscripciones en las cuales eh, se puede elegir a más de un consejero, ¿por qué no tener la posibilidad del voto preferencial en consejeros también? Si es que eventualmente se piensa, por ejemplo, volver al voto preferencial en las elecciones congresales. Entonces, ahí habría también que evaluar, pero son propuestas que ya están, digamos, sobre la palestra, son propuestas que se han venido discutiendo desde más de un quinquenio, y que es algo sobre lo cual debiéramos seguir evaluando. Pero nuevamente, la pregunta es qué tipo de Estado queremos, qué tipo de política queremos, qué tipo de partido queremos. Si no tenemos claro eso, difícilmente tengamos un horizonte. La otra es justamente seguir con las elecciones, con las PASO, que por cierto hasta ahorita no se aplican. Primero porque con la 28094 originaria eran una de las tres alternativas que tenía el partido, y que ni siquiera en el caso del Frente Amplio lo lograron hacer, porque cuando dijeron que habían hecho primarias abiertas y simultáneas, o sea, PAS no eran obligatorios, igual terminaron eligiendo por delegados. O sea, fue algo simbólico. Pero si uno ve la elección interna de aquella elección donde ellos dicen que eligieron por primarias abiertas, en realidad terminaron siendo elegidos por delegados, ni siquiera por mayoría de un militante en voto. Ya luego, bueno, tuvimos la COVID, se suspendieron las PASO para el 2021, se han suspendido las PASO para el 2022, y considerando que fueron aprobadas en el marco de una cuestión de confianza que planteó el Gabinete de Solar el 4 de junio de 2019, habría que preguntarse si es que quizás este Congreso no revalúa la idea de hacer primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y de repente pasa a unas primarias eh, simultáneas, obligatorias, pero semiabiertas, previa inscripción de los que quieran participar. O quizás de repente lo único que hace es eliminar la modalidad de elección por delegados y deja una única modalidad, un militante, un voto, complementando esta regla de un militante, un voto con la exigencia de un mínimo de participación. Pero nuevamente, esto tendría sentido en la medida en que el voto siga siendo obligatorio, porque si el voto es voluntario ya ni siquiera tendríamos, digamos, que pensar en la posibilidad de que existan pasos. No habría lógica entre unas pasos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y un voto voluntario. Máxime si el voto, si en el paso para seguir participando, antes era incluso, la propuesta era para cancelar incluso el partido, tenías que haber convocado a un mínimo del electorado. Entonces, eh, si puedo hacerla un militante un voto, si puedo hacerla con un mínimo de participantes, habría que preguntarse si es que acaso no terminan sincerando sus intenciones algunas organizaciones políticas y eliminan las pasos. No lo sabemos, pero también es algo que está sobre la palestra. El otro tema es el relacionado con la eliminación de la designación directa de candidatos, ¿no? O sea, hasta ahorita seguimos teniendo la posibilidad de elegir de manera directa, bueno, de designar de manera directa el 20% de candidatos. En esta elección, por una interpretación que ha dado el JN, no hay designación directa, pero la ley lo prevé. El 24B prevé la posibilidad de designar al 20% de la lista de candidatos al Congreso, al Consejo Regional y al Consejo Municipal.
¿Qué es un designado? Una persona que no pasó por una elección interna o eventualmente una elección pública. Entonces, en el caso del Congreso. Pero la pregunta es, si lo que yo quiero es optimizar el principio democrático, que por lo menos los afiliados sean los que tengan voz y poder de decisión en el partido, y no una cúpula, si la idea de la democracia interna es combatir las cúpulas que hace la designación directa, que sigue haciendo la designación directa. Porque yo sí, personalmente estoy en contra de la designación directa. Quizás, bueno, gracias, no me pasó por la cabeza, de repente podría ser, uno ser beneficiado de ella, pero personalmente yo no comulgo con la designación directa. Y ahora, claro, ¿existe una alternativa de la eliminación? Sí, sí existe. Porque, por ejemplo, tú puedes colocar que los designados van en la segunda mitad de la lista, o que los designados solo entran eh, para reemplazar candidatos que fueron electos, y siempre al final, ¿no? Por ejemplo, que los designados no puedan ser, por ejemplo, parte de la, o utilizados, no se puede utilizar la designación directa para cumplir cuota joven, ni para cumplir cuotas de pueblos originarios, comunidades nativas y comunidades campesinas, por ejemplo. O sea, existen alternativas también, sí, sí, sí. O que, por ejemplo, eh, exijas que la designación directa no puede estar a cargo de un órgano unipersonal del partido llamado presidente del partido, por ejemplo, sino de un comité o de una comisión. O incluso que la designación directa, ¿por qué no?, puede estar a cargo del tribunal electoral. Existen alternativas. Entonces, la otra, que es un poco lo que estamos hace un momento. Oye, si bien no hay mandato imperativo, pero en vez de estar haciendo marchas por la vacancia, marchas por la renuncia, están haciendo marchas a los meses por no me representan, por váyanse todos. Entonces, ¿por qué mejor no sea la posibilidad de la revocatoria de cargos nacionales, por ejemplo? Ahora, y ahí en el caso ciertamente el Congreso es un poco más complejo, ¿no? Porque si no hubiera voto preferencial, eh, la pregunta ahí sería, ¿la evaluación debiera ser por grupo parlamentario o por persona? O institucional, o sea, se van todos, literalmente se van todos, o por más de un grupo parlamentario. Porque si no hay voto preferencial, yo voté por partido, no voté por persona. Entonces, si uno abre la puerta a la revocatoria, también tendría que pensarse justamente en cómo se materializaría. ¿Ya se materializaría en qué periodo? Si es que es la alternativa de la evaluación parcial a los 2 años. ¿Quién debiera promoverla? Y si fuera por persona, los electores de la circunscripción por la cual fue elegido el congresista, o puedes cogerlo de cualquier lugar, de manera tal que, por ejemplo, podría ser el caso que un congresista por Piura sea revocado a iniciativa de ciudadanos que se adhirieron a esa iniciativa y que ninguno vive en Piura. O bajo el argumento que es un cargo de alcance nacional, por ejemplo. Y si hubiera bicameralidad, revocatoria solo de diputados, revocatoria solo de senadores, revocatoria de ambos, y si es de ambos, nuevamente, cómo se han elegido ambos, cómo han llegado ambos al poder. O si a su vez hubiera la reelección, debiera proceder la revocatoria de congresistas reelectos, y ahí, a su vez asociado. Oye, pues el congresista es reelecto porque forma parte de una lista cerrada y bloqueada porque no hay voto preferencial. O sea, debiera ser lo mismo que un candidato que sí fue electo con voto preferencial, más allá de que ya no hay, pues la última vez que se aplicó, al menos ahora, es el 2021. Hay distintas variables, distintas alternativas, distintos espectros. Entonces, eh, adicionalmente, tendríamos también, debiera mantenerse la figura de los comités partidarios físicos. Por ejemplo, entiendo, bueno, que los amigos de Janet, Carlos, probablemente estén en el departamento de Ancash, en visto lugar.
pero probablemente si no hubiera pandemia no los conocería, pues, probablemente estuviéramos, yo no sé si hubiese podido desplazarme años, pero hoy por hoy estamos juntos a través de esta plataforma. De la misma manera, como ocurrió en el 2021, como ocurrió ahora, para hacer REM 2022, se permiten reuniones virtuales. Entonces, si yo puedo llevar a cabo reuniones virtuales, si yo puedo llevar a cabo sesiones virtuales, entonces, ¿qué sentido tendría seguir exigiendo que existan comités físicos? O sea, yo puedo hacer actividades proselitistas, o sea, actividades de formación, capacitación, investigación, sesiones de los comités, asambleas, reuniones de manera virtual. Entonces, ¿qué sentido tendría seguir exigiendo comités físicos, por ejemplo? Si yo eventualmente, como están colocando ahora, podría establecer, no, pásame las grabaciones que acrediten que funcionan. Y bajo esa lógica, podría colocar el requisito es para validar la actividad, todo tiene que tener la cámara prendida. ¿A qué estuvieron? Entonces, y que me muestren el DNI al inicio, ¿no?, de la sesión. ¿Y a qué sentido tendría seguir teniendo comités partidarios físicos? Por ejemplo. Otro elemento que también se tendría que evaluar, debieran elevarse criterios para mantener la inscripción de elecciones políticas. El día de ayer sale la ley, más bien que se suspende las causales de cancelación de organizaciones políticas por no presentar listas en circunscripciones, tanto elecciones políticas regionales como nacionales. Pero quizás de repente podríamos elevar el porcentaje de votos válidos para que subsistan, pero ahí nuevamente viene el tema atado a si vamos a mantener el voto obligatorio o vamos a ir al voto voluntario. Por ejemplo, si vamos a ir al voto voluntario, ¿cómo debiera evaluarse la representatividad de una nación política? Debiera seguir siendo el parámetro la asistencia electoral, debiera ser el parámetro la afiliación, debiera ser el parámetro el número de comités políticos, ¿no? Entonces, vinculado a ellos, ¿tiene sentido que existan eh, partidos políticos con muy pocos representantes en el Parlamento, o con muy pocos representantes en los consejos municipales o consejos regionales? Ni siquiera digo a nivel de alcaldía, digo a nivel de región. A la Comisión de Reforma Política redactó mal el artículo y ha permitido que algunas acciones políticas subsistan. Pero la finalidad objetiva que perseguía esa reforma política era justamente que exista una concordancia entre partido, grupo parlamentario, que por ahí no existe. Incluso podríamos asociarlo también ahí, más allá de que ciertamente son grupos diferentes. Pero podría también pensarse en la idea de que si bien no hay mandato imperativo, si es que un partido político, producto de renuncia de sus representantes en el Congreso, deja de ser tal, deja de ser grupo parlamentario, pierde el elección. Podría pensarse también en una figura como ella, por ejemplo. Podría pensarse, por ejemplo, en la figura de que para mantener la inscripción de una organización política debe seguir teniendo un patrimonio mínimo o un monto mínimo en una determinada cuenta que te asegure, como una especie de fideicomiso, la posibilidad de asegurar que vas a pagar tus multas, por ejemplo, si es que infringes, por decirlo de alguna manera. Entonces, o reducir el periodo de tiempo que tenga para subsanar el mínimo de afiliados, por ejemplo. E incluso ahí podría estarse vinculando, llevar a la reflexión, si yo tengo derecho a guardar reserva de mis convicciones políticas, ¿por qué en principio debieras tener un registro público de afiliación? ¿Debiera seguir siendo público el registro de afiliados? ¿O esto debiera ser solamente parte de una base de datos que maneje ciertamente todas las entidades públicas, pero que no cualquier persona pueda saber? Ahora, también tenemos este tema, justamente, elevar los requisitos para ser candidato a cargo público representativo. La edad es un indicador, el domicilio es un indicador, la residencia efectiva es un indicador, la formación académica es un indicador, la ausencia de sentencias o de procesos es un indicador. Y ahí nuevamente viene el tema de qué es lo que buscamos.
Porque si lo que buscamos es honestidad e integridad, en principio no debiera importar la formación académica. Si lo que buscamos es funcionarios aptos técnicamente, debiéramos apuntar a requisitos técnicos. Pero la pregunta es, ¿acaso eso no debiera ser parte de la responsabilidad de la ciudadanía de elegir a los mejores y a las mejores? Y no que esto venga predispuesto por ley. Ahora también tenemos la otra orilla en el tema moral. O sea, si yo alguna vez tuve un proceso y eventualmente incluso hasta me absolvieron, o si incluso yo actualmente tengo un proceso, me debieran impedir. Y ahí si fuera un proceso, ¿por qué tipo de delito? Por cualquiera, o por algún tipo de delito. Ya tenemos el impedimento por sentencia condenatoria en primera instancia vigente por cualquier delito doloso. Pero por procesos, por denuncias, por acusación, ¿hasta dónde vamos a llegar? O algo parecido, parafraseando un poco una de las canciones de Luis. ¿Hasta dónde queremos llegar para elevar el estándar? Yo recuerdo que para el Senado decía, no, para el Senado sí tienes que tener formación profesional. Un momentito, ¿por qué? ¿Acaso no somos una democracia representativa? No somos una tecnocracia, no somos una aristocracia, no gobiernan los que no han sido electos. Somos una democracia representativa hasta ahorita. O sea, y además, también lo que nos ha enseñado lamentablemente la experiencia, que ahora también ya el tema se ha colocado a tabla rasa, los que han solido estar más involucrados con presuntos actos de corrupción o presuntos delitos contra la publicación, más bien la gente más formada, no la gente menos formada. ¿De qué me serviría eventualmente seguir más cursos y más bien probablemente sean los que mejor se puedan saber hacer o comentar delitos? De cómo llegar a un punto medio. El tema de la reforma política. Y creo que acá, cuando hablamos de reforma política y reforma electoral, habría que pensar en que el ciudadano tiene un gran grado de responsabilidad. En esta coyuntura, estos 8 meses, mucha gente, escucho, bueno, leo las redes también, que se resienten de un lado y de otro porque dicen, asume tu voto, no asumiste tu voto, te colocan adjetivos. Y yo creo que en realidad todos debemos, como sociedad, como colectivo, debemos asumir nuestro voto. Lo cual pasa por tener la decisión ciudadana de querer militar o no militar en una organización política o formar una organización política. Pasa por, si soy un afiliado, ir a votar en mi elección interna. Cuando haya paso, ir a votar en los pasos. Pasa por informarme antes de votar. O sea, porque algunos dicen, no, es el sistema. ¿Sí? ¿Qué sistema? En las elecciones generales tuvimos casi 20 opciones. Y tuvimos voto preferencial y 8.000 candidatos a congresistas. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Había un catálogo bastante más amplio, es lo que elegimos, de lo que había, es otra cosa. Los ciudadanos tenemos cierto grado de responsabilidad. No podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Te me da flojera, mejórame el menú, ¿eh? Entonces, tú legislador, mejórame el menú. Y acórtame pues el menú. ¿Pero de dónde salen los candidatos si no es de la sociedad? ¿Y cómo ese ciudadano se convierte en autoridad si no es por decisión de la autoridad, decisión de la sociedad? Entonces, cuando uno establece requisitos e impedimentos, creo que también pasa por ello. Entonces, poco yo, en lo personal, por ejemplo, sí soy crítico de la exigencia de la afiliación. No, pero eso implica que tengas bienes de alquiler, que instrumentalices a los partidos políticos, ¿no? Porque mira, si los militantes así lo quieren, nuevamente, en un escenario no de paso, sino de elecciones de un militante y un voto, con un porcentaje, con voto obligatorio, con un porcentaje mínimo de asistencia y de votos válidos para ser candidato en las internas, o sea, para ganar las internas, yo diría, bueno, si los afiliados quieren que un afiliado los represente, es la decisión mayoritaria del partido. Asume, asume. Pero, ¿qué importa ahí? La representatividad de esa persona. Entonces, creo que no debemos perder de vista justamente ese carácter, si se quiere, de corresponsabilidad entre el Estado, organizaciones políticas y ciudadanos.
Si no la tenemos clara, estamos feos. Estamos feos. Acá está. Justamente tenemos el tema de las cuotas al mandato de exposición. Entonces, ahorita tenemos 20% de jóvenes, 15% de representantes de las cuotas de pueblos originarios. Pero si lo mandas a la cola, al final termina siendo lo mismo que nada. No lo van a elegir. Entonces, ¿por qué mejor? Y esto ya ha habido proyectos de ley que en el anterior. No prevés que en el caso de las cuotas, estos ocupen el primer tercio de la lista, o la primera mitad de la lista. Y en el caso de los derechos a la participación política de las mujeres, diría, bueno, ¿por qué paridad? ¿Por qué mejor no le colocas un mínimo del 50%? Con alternancia, claro. A un mínimo del 50% con mandato de posición, que por lo menos tal número de ese mínimo del 50% está en el primer lugar de la lista. Y así podrías tener incluso listas de mujeres, o sea, listas completamente integradas por mujeres. Por, la coloca mínimos, no coloques porcentaje fijo. Porque lo que buscas es justamente una medida de discriminación positiva. Por ejemplo, ¿no? La otra también que ya hay en Colombia, que se planteó acá, era la posibilidad de tener justamente cuotas eh, de pueblos originarios para el cargo de congresistas. Todos los grupos minoritarios, o históricamente excluidos, para ser más precisos, que vayan para una cuota. Realmente la comunidad indígena, la comunidad afroperuana. Claro, y ahí el tema es, lo colocas como cuota de participación, como cuota de representación, y si es cuota de representación, considerando que somos distrito electoral múltiple, le vas a crear escaños separados para que solamente voten ellos, por los representantes de ellos, y no cualquier otra persona. Pero sin duda también es un tema que está en la palestra. Pero también ahí te dicen, oye, pero meto a todos en la cuota o tengo una cuota para pueblos originarios, otra cuota para comunidades nativas, otra cuota para comunidades campesinas, otra cuota para afros, otra cuota para personas con habilidades especiales. ¿Qué es lo que eventualmente, o cómo se materializa? La idea es buena, el tema nuevamente es cómo se operativa. Además, por el tema de que los pueblos originarios se autodeterminan. O sea, no es que tú vas a ir a un registro que sea vinculante y dices, no, solo esto, pues, no, es una autodeterminación. Yo puedo decirme, yo me autodetermino asiático porque mi bisabuelo fue chino. O yo me identifico como chanca porque mi tatarabuelo fue chanca. No, huanca. ¿Cuál es el límite? Esto tiene que ver. Y acá, bueno, yo ya lo planteé. Yo personalmente no considero que sea, ojo, no digo que necesariamente sea contrario, pues digo que no es necesario el tema de la afiliación, siempre que exija que todos los candidatos sean, pasen por unas internas. Y pasen por unas internas representativas, no la burla que existe ahora y que existía antes, de que son partidos de 20.000 personas, pero van a votar 30 y 30 definen la representatividad de 20.000. Es una burla. Y a mí me ha dado casos en los cuales yo veía que incluso había elecciones que se ganaban con 3 votos. O sea, no por diferencia de 3, sino con 3. De un comité de 65. La representatividad. En la medida que yo le exija al afiliado en un militante un voto que vaya a votar, y si no, se cae su elección, y si se cae su elección, no, se puede caer el partido, porque si debiera exigir su mínimo de presentación de lista de candidatos, yo eliminaría el requisito de elección. Fue una posición personal. Por naturaleza especial, en naturaleza permanente, otra ansia durado de más de una década, yo también estoy de acuerdo, porque creo que debe respetarse la Constitución en el extremo que dice que debe existir pluralidad de instancias en sede jurisdiccional, y ello no existe en el caso de apelaciones contra resoluciones de ROC, no existen apelaciones contra resoluciones de OMPE, contra resoluciones de RENIEC, no existe en el caso de vacancia y suspensión de autoridades. Entonces,
personalmente sí creo que debiera salvaguardarse con algunos curatores especiales permanentes en ese tipo de procedimientos. Y no obstante ello, también considero que debiera eventualmente evaluarse la posibilidad de que existan, digamos, algunas causales de vacancia objetivas que puedan ser declaradas en instancia única directamente por el PNJ, como el caso de muerte, condena y otros. Curatores especiales por elección, por selección o por concurso público de mérito, ¿no? Ahorita recordemos que es un representante de la Corte Superior, un representante de la Junta de Fiscales Superiores y uno por sorteo entre los de mayor formación. Pero si supuestamente son órganos que ejercen función jurisdiccional, ¿no debiera ser quizás mejor que sean elegidos por concurso público de mérito? Tres. No sé, claro, exigiéndole los mismos requisitos que para ser juez superior, o juez o juez superior, pero que postule, que es lo mejor. Es un tema que también podría plantearse. Bueno, en el caso de nacimiento, domicilio y residencia efectiva, a mí sí me genera como experiencia algo muy singular. Cuando se exigía el domicilio, no voy a mencionar de un ex alto funcionario, en el caso que les voy a comentar, este alto funcionario criticaba que no permitieran a los nacidos en su circunscripción postular por su circunscripción de origen. Decía que ellos podían tener más identidad que la gente que vive ahí. Pero cuando cambian la ley para permitir que los nacidos puedan postular, dicen no, contra reforma. No, el tema no se ve así. Antes era residencia efectiva para regionales, siempre ha sido tema de domicilio múltiple para municipales y en el caso del nacimiento fue algo que se incorporó en el 2017 con miras al 2018. Si tú eres de segunda circunscripción, puedes postular por la circunscripción de origen, así no hayas vivido hace 8.000 años. Eh, y si uno se remite a la jurisprudencia del TS, en el caso Íñigo, entiendo que ellos van a abrir más incluso la cancha. Y yo he de reconocer que yo sí discrepaba de la posición del TC, discrepaba en su momento de la posición de los nacidos. Yo era más de la idea de la residencia efectiva, que era un poco a lo que apuntaba el anteproyecto de Código Electoral y Proceso Electoral del 2021, del 2011. Porque la idea en esa época era, bueno, que la persona que va a postular la sufra, que tenga un interés directo y genuino por la circunscripción en la que vive. Y la única forma que sientas esa necesidad, que sientas esa identidad y que la conozcas, en ese entonces es que vivas ahí. O sea, que sepas que se siente, a propósito de la balacera que vivas en la clase, que se sienta que te pueden robar, que se sienta lo que tienes que caminar porque no es paradero, puente peatonal, y que se sienta que no tienes agua, y que tu empresa municipal de agua, sí. Y la única forma que se sienta que te pueden cobrar un montón por el tema de servicios, impuestos prediales, y sin embargo, no lo ves reflejado ni siquiera en el plan de fiscal. Entonces, y se decía, no, la única forma es que estés ahí. Porque si no, la realidad no tiene ningún interés. Ya luego se llegó a un punto medio, que era un poco lo que se plasmó en los reglamentos del jurado, de que ahora, con la jurisprudencia del caso Íñigo, se va a tener que flexibilizar, más allá que el reglamento siga manteniendo la misma relación. Era, oye, por lo menos que te cueste algo. O sea, quizás de repente no duermas ahí, pero claro, si estudias ahí, si trabajas ahí, y por lo menos, o si por lo menos ya tienes una propiedad ahí, te va a doler que te cobre, que te cobre altos impuestos para nada, porque eventualmente tu propiedad se devalúa, o que nadie justamente quiera alquilar la casa porque no tienes agua, porque la luz se va cada rato, no tienes un hospital, una posta cerca, o que te roban a la vuelta de la esquina. Entonces, por lo menos siente eso. Pero ya luego, con nuevamente el tema de la pandemia, las nuevas tecnologías, sí me hizo, en lo personal, reflexionar porque a veces uno puede tener mayor conocimiento de lo que pasa en otra circunscripción, ahora no con la fake news que han sacado, como los últimos que hubo, no hubo saqueos, sino realmente con información fidedigna, con información de primera fuente, ejecución presupuestal, infobras y demás. Puedes saber cómo van las cosas sin vivir ahí.
la circunscripción de origen, está viendo así, si lo puedes hacer. Y también, en viceversa, puede haber gente que vive en una circunscripción y no le interesa lo que pase ahí, porque simplemente llegas, sales a trabajar a otra circunscripción, llegas a dormir, no pasa nada. Ni siquiera conoces quiénes son tus vecinos, de tu edificio, de tu departamento, de tu departamento. Y en consecuencia, de repente puedes terminar siendo una autoridad a reír. Entonces, en ese sentido, creo que aquí nuevamente pasa por responsabilidad de los ciudadanos elegir a la persona que efectivamente consideren que se identifica más con la población. Lo que sí, por ejemplo, eh, y eso es un poco lo que ocurre con los cargos congresales, ¿no? En el cargo congresal no exigen domicilio. Yo sí creo que si, por ejemplo, no van a exigir domicilio y se va a reabrir la posibilidad de la reelección, yo sería, mira, postulas por la misma circunscripción por la que postulaste en un inicio. Como no me exige domicilio, ya postula por la misma. ¿Quieres reelegirte? Postula por la misma, que ellos evalúen si efectivamente estás trabajando bien. Pero, nuevamente, como se puede apreciar, todo está concatenado una con otra. Y la edad mínima para ser candidato a alcalde, no, claro, tenemos 25 años para ser gobernador regional. En el caso de alcalde, por más que ejecutes un presupuesto menor al de un gobierno regional, sí creo que debiera empezar quizás de repente en alcaldías provinciales elevar la edad. Claro, dicen, no, pero al final de cuentas los alcaldes y los congresistas todos los cargos representativos tienen asesores y ellos deben apoyar. Pero por experiencia personal, sí te digo que eh, quizás por lo menos la experiencia, no necesariamente la formación académica, sí te da eh, quizás un poco más de sentido común, ¿no? O un poco más de receptividad, o un poco más incluso de sensibilidad a determinados problemas o hechos. Y te permite quizás de repente escuchar más a los o asesores. Y luego, bueno, ya viene esto último, como decía, ¿no? Impedimento a partir del proceso penal, todo el mundo lo está pidiendo, ¿no? Bueno, no todo el mundo, un gran porcentaje de la gente a veces lo pide. Sí, pero yo digo, bueno, ¿y qué pasa si es que me absuelven? O sea, y poniendo el caso que también les ponía en la segunda clase, bueno, la segunda exposición. Ya, ¿y qué pasa si es que eh, el día de, ya estamos cerca del 9, bueno, lo han ampliado hasta el 11 con este reglamento, la resolución 388 que ha sacado el jurado hoy día? Entonces, ¿qué pasa si al día de hoy yo tengo un proceso, pero de acá al 14 de junio me absuelven? Y el proceso concluye, ni siquiera queda en proceso. ¿Me vas a impedir? ¿Por qué? O incluso, peor aún, que al 14 tengo un proceso, pero al día de la elección, al 2 de octubre, ya estoy absuelto. Y me pediste, ¿no? ¿Es razonable? Personalmente creo que no. Constitucionalizar impedimentos permanentes, de naturaleza permanente, en el caso de sentenciados por delitos constitucionalizados, o sea, elevar a rango constitucional a 17, yo sí estaría a favor. ¿Por qué estaría a favor? No solamente porque por un voto y no se cae la ley 3717 en el extremo de los impedimentos permanentes, justamente por delito contra la administración pública, el mundo al revés, pero bueno, eso pasa con ese gobierno. Y, sino también por un tema de mensaje político. O sea, ya fuimos con impedimentos a sentencias en primera instancia mientras estén vigentes. En ese mismo artículo 34 podría salir un párrafo adicional señalando que respecto a determinados delitos, los impedimentos se mantienen hasta que, ahora, bueno, hasta 30 años después, por lo menos. Entonces, creo que sí resistiría un test ese tipo de constitucionalización, ¿no? Algunos dirían, oye, no es necesario porque los derechos a la expresión política son derechos constitucionales de configuración legal, sí, pero si tenemos los causales de suspensión de ciudadanía en el artículo 33 de la Constitución, ya tenemos un impedimento tan fuerte como el de sentencia en primera instancia en el 34A, que eleva este, si encima todavía es un impedimento de naturaleza permanente. En el caso de las causales de vacancia directa, yo también estoy de acuerdo. Eh, ya desde el caso Jesús Nazareno, en Huamanga, Ayacucho, si mal no recuerdo, en el 2013, el jurado reconocía, ¿no? Hay algunas causales que son objetivas. Entonces, ¿para qué tienes que esperar que sesione el Consejo Municipal,
que pase 15 días hábiles de apelación, y que quede consentida, que lo tengas que elevar para generar un expediente de acreditación. Si ya sabes que la persona de repente está muerta, ya sabes, y es de público conocimiento que sabe que la persona le colocaron una sentencia en calidad de cosas juzgadas, ¿para qué pierdes tiempo? O sea, ahí no hay litis, es un hecho objetivo, acredita de frente. Porque durante ese periodo generas anomia, bueno, anomia entre comillas, ¿no? Porque el 24, por ejemplo, de la ley orgánica municipal se establece que asume en caso de ausencia el primer regidor, pero ¿por qué mejor de una vez no la acreditas de manera efectiva y te evita problemas? Yo estoy a favor de eso. En el caso de la eliminación de financiamiento privado de acciones políticas, eh, creo que quizás de repente es una salida extrema, pero sí creo que debiera haber matices. O sea, creo que en periodo no electoral, por ejemplo, podrías permitir que ingrese todo, lo que puedas. O incluso yo diría yo, que ingrese todo, pero el límite no debiera estar en el financiamiento privado, el límite debiera estar en cuánto gastas para campaña, que es lo más grave. Y lo que podría establecer es un monto fijo de cuánto va a gastar cada partido. O eventualmente puedes decir, recibe lo que tú gustes, pero para gastos de campaña, el monto lo fijo yo. Y si de repente hay algunas soluciones políticas que no les alcanzan, yo subsidio. Y los que tienen la posibilidad de cubrir por sí mismos, que lo hagan por sí. Porque lo trágico es cuando hay una inequidad de competencia o sea, va la redundancia, en un proceso electoral donde hay competencia. En un periodo no electoral compites por ver quién capta más simpatizantes, más adeptos, y eso, para eso eventualmente no necesitas plata, para otros sí, porque es campaña. Y creo que por ahí eventualmente podría apuntarse. Nuevamente, esto estaba vinculado justamente a dos temas en uno: financiamiento privado, financiamiento público y el tema de la equidad en gastos de campaña electoral. Yo sí creo que debiera haber equidad en gastos de campaña, en función nuevamente al tipo de elección, en función a el número de listas con las que estás participando, en función al número de listas que en total participan, en virtud del número del área que comprende la circunscripción electoral, en virtud de la población electoral a la que quieres llegar, en virtud de las facilidades para llegar. Sé que sería complicado determinar un monto promedio de gasto, pero creo que por lo menos un mínimo y un máximo debiera haber como punto medio. Subsidios eventualmente debiera haber. Pero, pero estos son los temas justamente que digamos, uno tiene que reflexionar sobre a dónde quisiera uno llevar una reforma política. Lo que sí creo que he querido, digamos, plasmar el día de hoy es que las reformas electorales no pueden ser vistas pues como una, eh, digamos, como una reforma parcial. Necesariamente tiene que haber una reforma integral. Y reforma integral pasando por qué es lo que quiero. Y hay acá una crítica constructiva a los que lo piden. Por ejemplo, sin ir muy lejos. Un grupo de los que pide reforma electoral, producto de la reforma electoral, eh, se les cayó las listas. Otro grupo que pedía ampliamente reforma electoral, por pedir reforma electoral, hasta ahorita sigue tratando de inscribir sobre su política. Entonces, otro grupo que eventualmente pedía reforma electoral para utilizar el principio de transparencia, con esa reforma electoral, ahorita está siendo procesada por presunta comisión de delitos de lavado de activos. Entonces, cuando uno piensa en una reforma política y electoral, también debe tener en la mira qué es lo que quiere, una visión de lo que pretende, y en función de eso construir, en función de eso proponer, en función de eso debatir y aprobar. Porque si no se sabe a qué es a lo que se va, o qué es lo que se quiere, o sea, la palabra reforma política electoral suena muy bonita, pero si nadie es dueño de la verdad, ciertamente, pero si no la haces bien, puedes terminar o con normas transitorias como las que venimos teniendo en el 2021 y el 2022, o puedes terminar más bien siendo esclavo o siendo víctima de la reforma que tú mismo impusiste. Así que ahí hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado. Mucho cuidado. Esos son un poco los alcances que yo quería darles
digamos, el día de hoy respecto a este tópico que me pidieron abordar. Y bueno, si alguno tuviese alguna intervención, comentario, aporte, siéntanse libre de hacerlo por el chat o levantando la mano sin ningún problema, ¿no? Y bueno, encantado de escucharlos. ¿Cómo mejorar la calidad de los prospectos de precandidatos de los cuales serán candidatos de la sección? Ya. Respecto a cómo mejorarlos, bueno, capacitándolos. O sea, recordemos que, al menos en el caso de partidos políticos, no tanto en el caso del movimiento regional, porque acá aluden a elecciones, a las elecciones generales, por lo cual en elecciones generales solo participan partidos, ya tiene financiamiento público para hacer actividades de formación, capacitación e investigación y difusión de estas. Ya, utiliza ese financiamiento público para capacitar candidatos. Otro ejemplo, modifica tus normas estatutarias y reglamentarias electorales y establece una línea de carrera política. Yo cierto, por esto, he tenido ocasión de asesorar parlamentarios, siempre me patean por esto, porque algunos pues, consideran que alguna vez, como de frente se fueron a cabo y congresistas, a veces ya no me degrades, no sé, yo de congresista no bajo, pero lo que yo diría era, oye, de la política en principio sí se podría vivir. Mira, tienes 4 años regidor distrital, 4 años alcalde distrital, 4 años regidor provincial, 4 años alcalde provincial, 4 años consejero regional, 4 años vicegobernador regional, 4 años gobernador regional, 5 años congresista, y si Dios quiere, 5 años vicepresidente, 5 años presidente. Toda una vida, toda una vida. Tranquilamente, pues, sin ir muy lejos, podrías establecer requisitos. ¿Quieres ser candidato al congresista, mi estimado? Sí, primero tienes que haber sido regidor. Distrital, provincial, o consejero regional, pero por lo menos un cargo de la misma naturaleza. Oye, ¿quieres ser presidente? Sí, ya, por lo menos tienes que haber sido alcalde o gobernador regional. ¿Quieres ser gobernador regional? Por lo menos tienes que haber sido alcalde. O ya, si quieres a nivel del mismo alcalde. ¿Quieres ser alcalde? Ya, por lo menos tienes que haber sido regidor. Para que sepas cómo funciona. Entonces, sí, de mejorar la calidad, sí se puede mejorar la calidad. ¿Qué pasaría si un candidato se encuentra con sentencia en primera instancia por delito especulado, se apelo y en segunda instancia no hay pronunciamiento a la fecha? Bueno, si está refiriéndose al día de hoy, bueno, al día de hoy la persona no puede postular, el 34 va a estar, o si yo tengo una sentencia condenatoria vigente en primera instancia, no va a poder postular. Ahora, si usted se pregunta si el declara internas lo va a chotear, con miras al 11 de febrero, no lo va a chotear, no está cruzado, ni con la ventanilla única, ni con el registro de condenados. Pero, con lo cual, usted podría declarar como candidato a un condenado en primera instancia, según el decreto interno, sí, sí lo podría hacer. Claro, salvo que, ojo, el órgano electoral central lo permita, porque el órgano electoral central lo más probable que diga es requisitos para ser candidato internas, los mismos requisitos que se establecen para ser candidato al cargo de elección popular. Si esa es la regla estatutaria, esa persona no puede postular, porque tiene una sentencia vigente. Esa sería un poco la respuesta a Medalito. ¿Alguien más? Sea que levanten la mano, sea escribir por el chat. Como gusten. Escriben por el chat o levantan la mano, no hay problema. ¿Nadie? Bueno, yo les sugiero que en todo caso le den, podría mejorar a través de los leyes políticos. No, justamente por eso le decía a mi estimado Moisés, o sea, lo que yo le planteaba era que sea justamente el partido el que a nivel de modificación de estatutos lo prevé, no que la ley establezca que el estatuto a su vez establezca, y porque precisamente es un estatuto. O sea, lo que voy es, si ustedes quieren mejorar la calidad de candidatos, lo pueden hacer desde su partido estableciendo requisitos adicionales a los que prevé la ley para ser candidatos, aparte de formarlos, claro está. Por ello es que, por ejemplo, sin ir muy lejos, la 31357 establecía de manera expresa, por ejemplo, que adicionalmente al requisito de afiliación, el estatuto puede establecer mayores requisitos a los establecidos en la ley.
Y eso siempre ha sido así, desde que salió la ley de elecciones políticas. Eso se ha mantenido. Tan es así que, por ejemplo, a nivel partidario, a nivel, me refiero, estatutario, de elementos electorales, tenían que, por los requisitos para ser candidato a un cargo público representativo en internas, no tener sanción disciplinaria en el partido. ¿Ya eso está en la ley o no está en la ley? Está en el estatuto. ¿Eso es ilegal o no es ilegal? El jurado lo valida. O, por ejemplo, dice no tener multa pendiente de pago o no tener cuotas de afiliación, estas membresías mensuales pendientes de pago. Si no pagas, impedimento, por ejemplo. Eso no está en el estatuto, no está en la ley. ¿Eso es válido? Sí, perfectamente válido. Entonces, en ese sentido, los filtros se pueden establecer a nivel estatutario, sí, a nivel estatutario. Es más, a nivel estatutario sí puedes establecer, por ejemplo, que una persona que tenga proceso no sea candidata a las internas. Y es parte de tu autonomía. Si tú quieres colocar de manera más transparente, dale, para adelante. Ya eventualmente tendrás que generar, asumo que se generará un problema interno con el candidato, que quizás de repente quiere ir a la comisión ordinaria para cuestionar ese requisito, pero el jurado lo va a validar. Precisamente por el tema de la autonomía partidaria. Esa sería un poco la respuesta de mi estimado Moisés. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Que quiere escribir o levantar la mano? ¿Seguro? Bueno, como les decía, revisen la resolución 388-2022 que ha sacado el jurado hoy día. Revisen la 31357, digo, la 31437 que ha sacado el Congreso, bueno, que ha sacado el peruano, el señor del peruano ayer. Con esto, por ejemplo, se modifica el cronograma, ahora ya no ves 9, sino el 11 plazo para registrar en el sistema de crédito interna las candidaturas, a internas, va la redundancia. Se va a permitir, en el plazo de un día nada más, que aquellas solicitudes de inscripción de lista de, bueno, solicitudes de inscripción de padrones de afiliados complementarios o cancelatorios que se presentaron hasta el 5 y que fueron denegados bajo el argumento de la resolución 907-2021 puedan volver a ser presentados, de manera que esos candidatos van a formar parte del padrón de afiliados y no del padrón de electores de afiliados, por lo cual van a poder ser candidatos, pero no podrían ser, por ejemplo, votantes. Así que les sugiero que eventualmente revisen ello. El jurado no quiere pronunciarse aún respecto al tema de las causales de cancelación, de manera tal que personalmente yo les sugeriría a los que representan a partidos y movimientos regionales, pónganse en salud y presenten listas en ese mínimo servicio. No se arriesguen. No se arriesguen. Y eso es un poco es lo que yo les sugeriría. Y bueno, entiendo que si no hay más, acá está. Las elecciones internas establecen la importancia del comité electoral. Ahora ellos son los que registran las fórmulas establecidas en las listas y en las internas siguiendo el personero. A ver, en primer lugar, el personero nunca ha registrado candidaturas para internas. Eh, Incluso en las elecciones generales del 2021, el intercambio era con el órgano electoral, o sea, no ha sido con el personero. ¿Qué es lo que ocurre? Una cosa es cuando tú inscribes la lista de candidatos ante el jurado electoral especial, o sea, pensando en el 14 de junio, y ahí es el personero legal de la formación política, al cual se le entrega el usuario y contraseña del sistema declara. Y otra es quien registra las candidaturas para el declara internas respecto de candidaturas a las internas. En el caso de las internas, la regla general ha sido que la competencia siempre la tenía el partido, a través de sus órganos electorales, nunca sus personeros. Nuevamente, en internas. Donde eventualmente si hubiese quebrado ellos, si hubiésemos tenido paso, porque si hubiésemos tenido paso, en el caso de las candidaturas a internas, a primarias para candidatos a alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, ellos se inscribían directamente, ni siquiera los personeros, por ejemplo.
a las primarias. Y en el caso de las internas, para elegir consejeros regionales y regidores, se, el jurado no se iba a enterar de quiénes iban a ser los candidatos a las internas, porque eso se iba a ver de acuerdo a cómo establezca el partido, y el jurado se iba a enterar con la lista que iba a presentar el 14 de junio el personal del partido, como ahora lo va a seguir haciendo. El personal legal del partido siempre va a presentar listas en el sistema de Clara, ante el jurado electoral especial, hasta el 14 de junio, desde que se instalen. Y en el caso de las internas, esto es nuevo, no es que siempre ha sido así, va a ser, digamos, el órgano electoral central, el presidente, ni siquiera todo el colegiado, sino el presidente del órgano electoral central, el que lo registre, así como fue el que tuvo que comunicar ante la OMPE las candidaturas para la CG en el proceso anterior. En principio, lo que yo sí le critico, y en su momento se conversó ese tema en la segunda sesión, es qué pasa si es que el sistema de cara internas no me permite a mí registrar alguna candidatura o me genera observaciones con las cuales yo discrepo. Ahí quién tendría que apelar y ante quién tendría que apelar, el presidente de la electoral central o el personero. Ahí sí, eventualmente tendría mis dudas porque ahí sí hay una laguna, porque ahí no se dice que va a poder apelar el presidente de la electoral central, ahí no se dice nada, por ejemplo. Pero es un poco la distinción. Entonces, y más que la importancia, que es el término que utiliza Moisés, eso en realidad es una competencia que ya de por sí viene por ley. Recordemos que si uno ve cómo ha ido evolucionando los artículos 20 a 22 de la LOP, esa competencia siempre ha estado en manos del órgano electoral central. O sea, nunca ha estado en manos del personal, en el caso de las internas. Siempre ha sido del órgano electoral central. Y ha sido no solamente un tema de importancia, sino un tema de competencia. Y son efectivamente los que registran en el declar internas la lista el presidente de la República. Muchas gracias por la pregunta, estimado Moisés. Siempre importante. Entonces, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta por el chat, por levantando la mano. Bueno, ya me dijo gracias, don Moisés. Gracias a usted, maestro. Gracias a todos ustedes, a todas y todos. Gracias a la ESIEP por la invitación en estas 3 jornadas. Sin duda ha sido un gusto que sea conocerles de manera escrita, visual y auditiva. Y desearles el mayor de los éxitos a quienes vayan a ser candidatos, a los que vayan a ser personeros, a los que vayan a ser miembros del órgano electoral central, o de órganos electorales descentralizados, y evidentemente SIEP en las próximas capacitaciones que vaya a seguir realizando en las distintas áreas del derecho y de la gestión pública. Y agradecerle nuevamente a Carlos, a Janet por la cordial invitación, y encantado de haber tenido tiempo para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga. ¿Qué regulación hay actualmente en publicidad respecto de medios digitales? Salvo el artículo 40 de la LOP, que te regula que en el tema de redes sociales solo podías contratar 3 por día, pero eso está pensado en general, ni siquiera en regionales. No hay más. No hay más sobre el tema. La regulación que hay es en radio y televisión, porque el artículo 35 de la Constitución prohíbe que tú contrates propaganda en radio y televisión, pero en medios digitales la única limitación que hay es esa de 3 por día, que está en el 40, y que a mi juicio es excesivo. Es lo que hay. Pero realmente es pensar en general, no está pensado en regionales. Muchísimas gracias por la pregunta. Y nada, bueno, yo agradecerles nuevamente a Carlos, a Janet y a la ESIEP. No sé si alguien de la ESIEP quiera cerrar el curso el día de hoy, porque lo que está grabando, o decir algunas palabras adicionales, o nos despedimos por aquí. Bueno, entiendo que no hay más preguntas. No veo tampoco ninguna mano levantada. Entiendo que los amigos de SIEP están ahorita simplemente grabando. Y nada, bueno, yo agradecerles nuevamente por la gentileza de su tiempo, de sus intervenciones, de sus preguntas, y a la SIEP también por el espacio. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y todas. Con lo que ha pasado en Colombia, con el motivo de voto, deberíamos el código QR para mejorar.
Mire, la verdad que en el tema digital, o sea, yo no estoy en contra del voto electrónico, pero si incluso el voto electrónico no se ha podido masificar producto de las ausencias de auditorías e incluso transparencia, no, ya sé que es el voto convencional, pero lo que voy es que si justamente hay reparo respecto al tema de la utilización de nuevas tecnologías, incluso respecto al tema de código QR, o incluso hasta se ha dudado respecto al tema de código de barras, yo sugeriría lo tradicional por ahora. Yo creo que debiéramos apuntar a ello, sí, pero más bien justamente las dudas, los fake news se generan precisamente respecto de aquello que tú no puedes palpar, que tú no puedes observar, y lo que tú puedes observar es lo clásico. Si tú le comienzas a meter siquiera código de barras, como ya está ocurriendo, mira, hemos hecho lecturas por código de barras y mira lo que se generó en el 2021. La gente con fake news y hasta ahorita con el tema del fraude, que no existió, de nuestro punto de vista. Y le vas al canto, el Ministerio Público está archivando cosas. O sea, si incluso con ese tipo de sistemas, ni siquiera de alta tecnología, tenemos supuestos argumentos de fraude, yo no me arriesgaría por ahora a implementar o a masificar más tecnología. Por ahora. ¿Debemos apuntar a eso? Pues yo plenamente como usted, don Moisés, debemos apuntar a eso. Este es el momento. Yo creo que hay cadena de custodia, mi estimado Moisés, hay cadena de custodia, hay un procedimiento regulado respecto al repliegue, y sin embargo siguen presentándose entidades electorales y regionales, municipales en general. Entonces, debemos apuntar a ello, sin duda. Es el momento, creo que debiera volverse a posicionar el sistema electoral para ello. Es más, yo no sé, por ejemplo, qué tanto vaya a impactar en la imagen del sistema electoral que tanto defendió la regla de inmodificabilidad, el decir, bueno, ahora sí te voy a cumplir la ley que me ha sacado quebrando la regla de inmodificabilidad. Yo no sé, por ejemplo, cuál va a ser la repercusión que eso va a tener en la ciudadanía. Entonces, solo por poner, o poner solamente una muestra. Entonces, si encima queremos todavía con un sistema que está recobrando el prestigio que tuvo por las injustificadas campañas de fake news que hubo en el proceso anterior, lo que haría sería transparentar lo que ya hay. Transparentar incluso más aún, porque el juicio ya es transparente. Yo apuntaría a ello, no, Moisés. Pero gracias por la pregunta y la inquietud. Y gracias, mi estimada Magda, a usted por el tiempo y los comentarios. Y bueno, yo agradecerles nuevamente profundamente por ello, por todo el tiempo, la paciencia, las preguntas, el intercambio de puntos de vista. Pero, por ejemplo, solamente para cerrar, mi estimado Moisés, lo que usted propone no necesitaría ni siquiera ley, es un tema de gestión. Yo ni siquiera formaría parte del ítem que hemos abordado hoy día, el tema de la reforma de carácter constitucional legal, que es un poco el tema de la reforma electoral. Es un tema de gestión, creo que se puede hacer, sí, pero creo que se debe hacer cuando estás empoderado frente a la ciudadanía. O sea, tienes una legitimidad social. Si no, no me arriesgaría. No es como que, por ejemplo, sin ir muy lejos, un presidente como el actual, un ejecutivo como el actual, quiere ir a hacer una cuestión de confianza colectiva con el Congreso. O sea, no va a tener apoyo. Entonces, yo apuntaría a ello. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos por las preguntas, por las intervenciones, por los comentarios, por la asistencia. Así, en especial a Carlos y a Janet por el tiempo y por el espacio brindado. Muchísimas gracias por todo, que tengan ustedes una muy buena noche y el mayor de los éxitos. Mil gracias.